Saludo a todos con la paz de Cristo Jesús. Saludamos también a todos los que nos ven por internet. Que la bendición del Padre Celestial los alcance, la palabra de Dios, y que el tema de esta oportunidad sea de una forma maravillosa ministrado a su corazón en nombre de Jesús. Aquí, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, y luego leemos el versículo, a partir del versículo 8. Dice así la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Luego dice acá: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Cuando nosotros hablamos de dones espirituales, hablamos sobre los 9 dones. Cuando hablamos de una forma general, don del Espíritu o dones del Espíritu, entonces aquí entra todas las operaciones del Espíritu Santo, todo lo que Él hace, todas las capacidades que Él tiene por hacer a través de nuestra vida. Don en las Escrituras tiene un significado muy bonito. Sin embargo, antes de entrar en esto, les digo que lo primero que Dios nos da cuando Él nos llama es el don del Espíritu, que es el don de la salvación. La Biblia dice que eso no es un mérito humano, diciendo eso no de vosotros, sino que es un don de Dios. Que la salvación es un don de Dios. Luego Pedro, predicando en el Pentecostés, hablando a aquella multitud que estaba allí escuchando, dijo, ellos preguntan, ¿qué haremos para ser salvos? Y él dijo, arrepentíos cada uno, ¿sí? Sean bautizados y reciban el don de Dios. Amén. El don, él se refería al don de la salvación, de recibir la salvación. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, lo primero que Él hace es sellarnos. Entonces, este sello es un sello de propiedad, es como una estampilla que está en nuestro corazón diciendo, este pertenece a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos sella como propiedad de Dios, como propiedad del cielo, porque fuimos comprados por precio. Así que tenemos de parte de Dios un don, el don de la salvación. Ahora, en cuanto a los dones espirituales descritos en 1 Corintios capítulo 12, a partir del versículo 8 o del 7, en lo que sigue del versículo, estamos hablando de una clase de dones que son empoderamiento de Dios a aquellos que son llamados, que fueron salvos, que fueron enviados para una tarea grandiosa. Y me gustaría hablar de esta clase de don, no apenas, no específicamente del don de la salvación, sino que quiero hablar de los dones del Espíritu Santo, las operaciones de Dios en medio de su pueblo. Amén. Pero no voy a profundizarme mucho, sencillamente porque el tiempo no nos alcanza. Pero, ¿qué son los dones? Son manifestaciones sobrenaturales que vienen como regalo, un regalo de Dios, un regalo del Espíritu Santo, operados por medio del creyente para el bien de todos, no para beneficio propio, no para que uno sea considerado muy espiritual, no para que uno sea considerado como el superhombre, si el que debe ser buscado por todos, sino para que Dios use al hombre para beneficiar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? A la iglesia de Cristo. Y esos dones son operados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Iglesia, mi hermano, ese término, él viene de un vocablo que conocido como eclesia. Eclesia era un cuerpo ejecutivo de gobierno
que gobernaba en la antigua Grecia. Entonces, como hoy aquí nosotros llamamos los que están en el gobierno, el cuerpo ejecutivo del gobierno, ¿cómo se llamaría ahí? El Tribunal Supremo, Suprema Corte, algo por el estilo. Entonces, Eclesia era el gobierno de Grecia. Jesucristo tomó esta palabra para decir que su iglesia son los llamados a su reino, para que fueran su cuerpo ejecutivo en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? De gobierno, que Él gobernaría aquí. Entonces la iglesia de Cristo Jesús, ella es esta eclesia. Luego los romanos también tomaron eso, ¿sí? Y usaron esto en su gobierno y colocaron este nombre también. Y el Señor Jesucristo dijo, para ilustrar, para decirle, Él colocó de la siguiente forma: edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Ahora, ¿cómo la edifica? A través de la palabra. Y uno al otro, para el bien de todos, ¿sí? Dios nos da dones para manifestar su poder, porque en el texto que leímos habla que los dones son manifestaciones operados por el Espíritu Santo dentro del creyente. Escuche, los frutos del Espíritu Santo son operaciones que de una forma ilustrativa les coloco aquí, operan de adentro hacia afuera. Dios hace cambios adentro. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros lo sentimos que Él lo va cambiando todo de adentro, todo de adentro, todo del corazón, todo del alma, y lo manifiesta de una forma externa. Pero los dones, de una forma ilustrativa también, ellos no son dados de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Porque habla de un derramamiento del Espíritu Santo, y nosotros somos como vasos. Jesús ilustra diciendo odres nuevos para el vino nuevo de Dios, hablando de las operaciones del Espíritu Santo en la vida del creyente. Todos los dones son dados al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y dice la Biblia que Él opera de una forma asombrosa a través de su cuerpo, manifestando poderosamente en medio de su pueblo para el bien de todos, y allá afuera para operar en la vida de los incrédulos, para que ellos puedan entregarse a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra don significa regalo, viene de una palabra griega que se pronuncia carismata o carisma. Por eso en algunos textos no dice don, sino los carismas del Espíritu, o sea, los dones del Espíritu. Esta palabra carismata, ella viene, tiene un significado, una relación, se refiere a gracia. Gracia, favor inmerecido. No merezco, pero Dios me da. Es un regalo, un don es un regalo. Por eso, gracia es como usted no compró, pero gracia es algo gratuito que alguien compró y te lo regaló. Usted no pagó por él. ¿Cuántos dicen amén? El don de Dios viene de esta forma. Usted no pagó, usted no compró, nuestro esfuerzo no lo compró, no es porque yo merecí, es porque Dios quiso regalarlo. Diga amén. Es porque Dios quiso regalar. Eso es el don de Dios, el don del Espíritu. En cuanto a los 9 dones espirituales, tanto el de la salvación como estos los reparte el Espíritu Santo de Dios operando en nuestra vida. Estos dones, ellos se dividen en 3 clases. Estos que nosotros vimos aquí son dones de revelación que Dios opera aquellos que reciben el Espíritu Santo en cuando son salvos, tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. El Espíritu Santo ya está dentro de usted. Y Él viene completo, Él no viene por medida, Él no viene por pedazos. El Espíritu de Dios está en usted completo. Entonces toda la plenitud, toda la gracia de Dios está dentro de usted, porque el Espíritu de Dios vino completo dentro de usted.
Entonces Él no está parcialmente dentro de usted. La Biblia dice que Dios no nos da el Espíritu por medida, sino completo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él viene completo, así que todo lo que Él tiene, Él trae, está aquí adentro de nosotros, pero lo manifestará dependiendo de nuestra entrega, de nuestra dedicación. Estos dones que vimos ellos se reparten de la siguiente forma: dones de revelación, diga dones de revelación. Los dones de revelación son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Luego viene la otra clase, dones de poder. Diga dones de poder. Los dones de poder son fe, milagros y sanidades. Y luego viene la tercera clase, que se reparte de la siguiente forma: dones de inspiración. Diga dones de inspiración. Es profecía, géneros de lengua o don de lenguas, ¿sí? E interpretación de lenguas. Yo considero, escuche bien, por eso no voy a profundizar mucho, porque si no vamos a llevar mucho tiempo. Pero les quiero colocar dones de revelación, que significa ojos espirituales de la iglesia. Hay muchas iglesias que ya no tienen don de revelación, entonces no ve. Es una iglesia ciega, hace todo a ciega, pero si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Quiere decir que esta iglesia no tiene visión, no tiene revelación, no tiene guía, está perdida. Muchas iglesias en los días de hoy ya no sigue el evangelio, ya no sigue la palabra, ya sigue apenas un sistema, está metido en reglas humanas, se llaman religiosos legalistas, porque siguen lo que los hombres están mandando que siga, pero no sigue la obra del Espíritu Santo guiándonos a través de la palabra. Dios nos da dones de revelación, palabra de sabiduría. Hay gente que en la iglesia ya está cambiando la palabra de sabiduría por psicología. Ya estoy estudiando psicología para ayudar a la iglesia. No estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que no se debe hacer. Todo cristiano que está maduro en la fe, que puede estudiar, graduarse, tener títulos, hazlo, pero glorifique a Dios a través de eso. Dígame en nombre de Jesús. No es pecado entrar en una universidad y prepararse. Los cristianos deben ser preparados también, pero no podemos sustituir la palabra de Dios, la palabra de sabiduría que Dios nos da, por la psicología que aprendemos. Yo estudié psicología pastoral, pero no puedo sustituirla por la palabra de sabiduría por este estudio que tuve. Este estudio, todo lo que he estudiado. Pablo, cuando estudió, dijo: considero lo que he estudiado como algo, como estiércol. Él consideraba algo como si fuera basura, como si fuera nada, delante de las revelaciones que Dios da. ¿Cuántos dicen amén a eso? La sabiduría de Dios es más grande. La Biblia dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así que no podemos sustituir la palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que esto no se aprende en una universidad, no se aprende en la escuela, no es dada a través de la experiencia, de mi vida empírica, experiencias vividas que tengo para comentar aquí mis anécdotas. No, señores, no, mis hermanos. Dios nos da como un don. Es una obra sobrenatural de Dios. Es una palabra sabia que Dios me da para un momento determinado. Quizás yo no tenía la respuesta, pero de repente me vino la respuesta. Dios me la reveló, Dios me hizo ver. La iglesia, muchas de las iglesias ya están cegadas. Segundo, palabra de ciencia, que Dios nos hace conocer, saber algo. Dios no es un Dios. Escuche bien, este don no quiere decir que Dios es chismoso. Alguien dirá así: mire, aquí Él sabe toda tu vida. Mire, el pastor comentó aquí, predicó. Ay, Dios mío, eso es la operación de la palabra de ciencia. Cuando el pastor está predicando y nosotros tenemos y vemos que se está comentando la vida de la persona. ¿Quién comentó al pastor mi vida? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién le habló? ¿Será si alguien fue allá? ¿Qué fue ese chismoso? Y uno ya está diciendo que Dios es chismoso.
Y el pastor ni sabe que está hablando la vida de la persona. Es un mensaje de Dios y solamente Dios sabe. El pastor es un canal de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Un canal de bendición. Tercero, discernimiento de espíritu. ¿Discernimiento de qué? Es discernir los espíritus para saber quién está hablando. Si el espíritu de Dios, si el espíritu satánico o si es el espíritu del hombre. Si estas tres cosas pueden hablar y Dios nos da un discernimiento, nos permite entrar en la dimensión espiritual y discernirlo. Pero hay iglesia que ya no ve eso. Dios nos permite ver qué espíritu está hablando. Dios nos permite ver la vida de la persona. ¿Cuántos dicen amén? Y percibirla para dar una palabra precisa. Cuando Dios me revela algo de la vida de alguien, Él me da sabiduría para solucionar el problema. ¿Cuántos dicen amén? Luego viene dones de poder. Esa es la mano espiritual de la iglesia. ¿La mano qué? ¿Por qué? Porque es el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Casi todos es como operación del Espíritu Santo en la vida para hacer algo sobrenatural. Por ejemplo, el don de la fe es creer para que la gente sea sanado, vaya y haga algo sobrenatural. Entonces Dios luego da milagros, que es un don sobrenatural que Dios nos hace ver cosas que otros todavía no han visto. Por ejemplo, un milagro de creación. La persona no tenía un riñón, de repente nació un riñón allí y la persona tenía una pierna más corta que la otra o cosa parecida, no tenía en sus pies, era, ¿cómo se llama eso? Arco, ¿no? Del pie. El pie plano, y de repente se hace una oración y ¡pum! Aparece. Dios arregló todo. Eso se llama milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Milagro, una resurrección y luego sanidades. Mire lo que dice: don de sanidades. En un solo don, sanidades para cualquier tipo de enfermedad. Son las operaciones. Y como Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. ¿Qué quiere decir? Que estos dones, fe, milagros y sanidades, son la obra de las manos espirituales de la iglesia. Hay iglesia que ya no tiene mano espiritual, no hace nada, ya no ve y ya no hace nada. Dios quiere que la iglesia vea y que la iglesia haga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tercera clase de dones, dones de inspiración. Diga inspiración. Hay iglesia que ya no es inspirada, es don de locución, de hablar, de predicar. Esa es la boca espiritual de la iglesia. La iglesia tiene que ver, tiene que hacer, y la iglesia tiene que hablar. ¿Cuánto dice? Porque hay poder en la palabra de Dios. Pero hay iglesia que ya no tiene profecía. La Biblia dice: sin profecía el pueblo se destruye, porque en la profecía Dios guía, Dios orienta. La profecía viene con la intención de exhortar, de edificar y de consolar. Hay iglesia que ya no exhorta, no consuela y no edifica. Edificar es construir, edificar, hermano, es levantar. Hay iglesia que ya no consuela, ella da un mensaje duro, pero no hay consuelo, no hay medicina para acalmar el corazón de la persona. Dios viene con palabra profética, no para matar. Dios me está revelando, Dios me mostró en una profecía que vas a morir. La profecía del Nuevo Testamento habla de consuelo, de edificación y exhortación, pero no de muerte. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es eso lo que dice acá. Eso es palabra, es boca espiritual. Pero hay iglesia que ya está muda, Dios ya no habla a través de ellos. Géneros de lengua que habla, este don no es el más chico, el menor de los dones. ¿Por qué? Porque a través de él uno se edifica a sí mismo. Hablando en lenguas, uno habla en misterios con Dios. Si uno no se edifica a sí mismo, no puede edificar a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cómo voy a edificar si yo no soy edificado? Entonces, géneros de lengua, edificación, es una alabanza a Dios. Alguien puede cantar en lengua, dar una alabanza, un cántico nuevo a Jehová, al Señor de señores. Es la boca espiritual de la iglesia, pero también es un don sobrenatural. ¿Por qué? Porque si hay interpretación, que es la tercera clase de don de inspiración, de la boca espiritual de la iglesia. Si hay interpretación, la Biblia dice que equivale
O sea, no la Biblia, la interpretación que se da al texto bíblico es que equivale a una profecía. O sea que Dios está hablando a todos. Cuando hay interpretación, es un mensaje a toda la iglesia. Es una palabra de Dios a toda la iglesia. La Biblia dice, cuando estén reunidos, ustedes tienen lengua, interpretación de lengua, profecía, tienen himno, cánticos espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Ese es Dios obrando. Pero nosotros, ya muchos de nosotros, estamos sin ojos, sin manos y sin boca. Estamos mudos. La iglesia ya no habla. Ya la iglesia ya está parada. Ya no hace nada. Dios nos quiere levantar. Dios quiere abrir nuestros ojos. Dios quiere darnos manos para hacer. Manos que levantan. Manos que trabajan. Manos que producen. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios quiere darnos boca para profetizar bendición y no maldición. Predicar un evangelio de gloria y de poder. Aleluya. Aleluya. Hay mucho más. Yo solo estoy en la introducción y ya estoy terminando. Amados hermanos, ¿por qué? Por el tiempo que no nos da. El tiempo no nos alcanza para hablar todo. ¿Qué son los dones? Son habilidades sobrenaturales concedidas por el Espíritu Santo a una persona. Habilidades sobrenaturales, no de hombre, sino de Dios. Pero estos dones no son don de hombre. Si alguien tiene el don de la profecía, que me profetice ahora. Si yo ¿qué quiero decir con eso? Que usted no tiene el don de la profecía. Dios te usa con el don de la profecía. El don no es tuyo, el don es del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cierta persona me preguntó en Colombia, pastor, ¿cuál es tu don? Yo digo, no tengo. El Señor, todo es del Espíritu Santo. Todo lo maneja Él. Si el don fuera mío, yo haría ahora lo que quisiera con Él. Pero el don es de Él. Él lo manifiesta cuando Él quiere. Alguien dirá, pero pastor, yo nunca había escuchado de esto. Esas cosas ahí, y eso está en la Biblia. Hermano, eso que estoy hablando no es ficción. Esto que estoy hablando no es cosa del otro mundo. Fue Dios que dio a la iglesia. Si usted nunca había escuchado, qué sorpresa agradable para usted en esta noche, en el nombre de Jesús, saber que Dios capacita a su iglesia para una obra sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero ¿cómo se manifiesta? A través de la llenura del Espíritu. ¿A través de qué? De la llenura del Espíritu Santo. ¿Para quiénes son los dones? ¿Para qué son los dones? Más bien, para glorificar a Jesús, para que Jesús sea glorificado. Ay, voy a hablar en lengua. Uy, gloria a aquel hermano. Mire cómo él habla en lengua. La gloria es para Cristo. Él mismo que está hablando en lengua, ¿a quién está dando gloria? A Cristo. Y la Biblia dice que habla en misterio con Dios. Nadie lo entiende, pero Dios lo está entendiendo todo. Dígame a eso. Es eso lo que dice la Biblia. ¿Para qué son los dones? Para edificar a la iglesia. La iglesia de Cristo es levantada. La iglesia de Cristo, cuando ve un enfermo siendo sano, que la profecía es dada, que hay interpretación de lengua, que la fe es operada, es la fe de Dios obrando en la vida del hombre. La iglesia dice, Dios está en medio de su pueblo. Dígame en nombre de Jesús. Es así. ¿Para qué son los dones? Para que las almas se conviertan. ¿Cuántos dicen amén? La gente cuando ve Dios operando dice, no, Dios está, Dios existe, Dios es real. Y cuando ellos vienen a la iglesia, ahí opera, ¿sabe qué? La enseñanza de la Biblia. La palabra de Dios comienza a entrar. Ahí la persona se apasiona por Jesús, no por los dones, sino porque Dios es poderoso y es Salvador del mundo. 3 evangelios fueron escritos, son sinópticos, que quiere decir similares. Estos 3 evangelios hablan casi lo mismo. Hay un evangelio sobrenatural que es el evangelio de Juan, que solamente tiene 7 milagros. Lo demás, todo es enseñanza. ¿Es que, hermano? Enseñanza, palabra poderosa de Dios. Los demás evangelios fueron escritos para mundanos, personas que no conocían de Dios, para los griegos, para los gentiles, para que ellos vieran milagros, porque está lleno de milagros, para que cuando ellos vieran milagros, se convirtieran al Señor. Pero Juan fue escrito a los cristianos, porque los cristianos dicen, no es milagro, la palabra de Dios me basta. Ella opera en mi vida, ella obra en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. Lo mejor
de todos los dones, el apóstol Pablo enseñó diciendo así: esos son los dones, pero yo os mostraré un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El camino del amor. Ahí él comienza diciendo: aunque yo hablara lenguas de hombres y de ángeles, si no tengo amor, nada soy. Ay, aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Terminamos aquí. Esto podemos profundizar en otro momento. Amén. Amén, hermanos. Pero vamos a orar a Dios. ¿Cuántos quieren dones espirituales? En nombre de Jesús, levantemos. Diga: Señor, abre nuestros ojos, abre nuestra boca espiritual. Ay, Señor, danos manos para hacer cosas sobrenaturales. Dios de la gloria, ministra a aquellos que están en casa, aquellos que nos están viendo allá, Señor, en Colombia, en Bogotá, en Chile, en Venezuela, en Perú, Señor, en Argentina, personas que nos ven, Señor Jesucristo, en Estados Unidos, en nombre de Jesús, en Costa Rica, ministra ahora, aquellos que nos van a ver de Brasil, en nombre de Jesús, que reciban el toque del Espíritu de Dios desde México a las naciones. Los bendecimos, que la lluvia de Dios comience a inundar sus vidas. Allá, Señor Jesús, en Montería, derrama de tu Espíritu Santo en aquella bella ciudad de Montería, Señor, en el nombre de Jesucristo, y sea alabado y glorificado tu nombre para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Den un aplauso a Cristo Jesús. Dele la honra, dele la alabanza. Aleluya.